días, ¿cómo están? Bienvenidas en este 2019, nuestro primer programa de Palabra de Mujer. Como siempre, gusto saludarle a Celina Izquierdo. Celina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y a Virginia Clara, ¿cómo estás, Virginia? Muy bien. Hoy tenemos una invitada de lujo, igualmente, que le damos la bienvenida en este programa, el primero del año de este 2019, con la licenciada Marisol Castañeda Pérez, que ella es juez de distrito. Y bueno, vamos a platicar un tema que a todos nos interesa, sobre todo cuando se trata de nuestros hijos, y es precisamente las pensiones alimenticias. Abogada, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme. No, hombre, al contrario. Pues chicas, aquí tenemos todas las dudas que podamos tener. Yo creo que aquí nos va a resolver la jueza. Desde ya tiene algún tiempo hemos estado platicando precisamente con Norma Madero la idea de la necesidad de informar a todo el auditorio que nos ve a través del Facebook, de las redes sociales, sobre un tema muy importante sobre la pensión alimenticia. Y platicábamos de que es muy preocupante la situación, ¿no? Sobre todo que hay mujeres que inician una demanda de pensión alimenticia y luego se cae. O ya llevan un trámite y luego se cae y se trunca y volvemos a empezar. Y además de la pensión alimenticia, de que las mujeres tienen derecho a solicitar al esposo, pues tenemos el tema de los adultos mayores, que también tienen derecho a una pensión alimenticia. Yo creo que aquí tenemos una excelente abogada, que sin duda alguna va a disipar muchas dudas para el auditorio que nos ve. Así es. Uno de los temas más sensibles, por supuesto, dentro de la justicia es el tema de la pensión alimenticia. Es un tema que va muy relacionado con los menores, como bien decías, y precisamente por eso es algo en el que tenemos que poner mucha atención. Bien dices que en realidad en la práctica se presentan muchos problemas para lograr la obtención de esta pensión alimenticia. Qué bueno que nos han invitado, se los agradezco muchísimo, porque siempre he pensado que el trabajo que nosotros hacemos como jueces, muchas veces la gente no lo conoce, no sabe cuáles son los criterios que nosotros aplicamos para dictar una resolución, qué es lo que se toma en cuenta para fijar una pensión alimenticia. Nosotros como jueces estamos obligados a seguir ciertos criterios que nos dicta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nosotros tenemos que guiarnos por esas directrices y a mí me gusta mucho la idea de que la gente sepa cuáles son estos criterios, ¿no? Nosotros al final del día nos debemos a la sociedad y es muy bueno que ellos sepan cuáles son estos criterios. En términos muy sencillos me gustaría hablar de ellos porque nosotras, bueno, somos abogadas, somos profesionistas y lo entendemos perfecto, ¿no? Pero a mí me gustaría muchísimo que la señora que está en su casa, así es. La que ahorita dejó a su niño en el colegio y ahorita nos está escuchando, nos está viendo, la que está trabajando ahí en su casa, porque también es un trabajo el que se hace en casa, así es. Sepa, ¿no? ¿Cuáles son estos criterios? No, y cuáles son realmente, en este caso, los beneficios que se tienen. Los derechos, los beneficios, claro, y que insisto, como son criterios que nos resultan obligatorios a todos los jueces del país, saber que en algún momento los pueden hacer valer en algún juicio si es que se encuentran en esa situación, ¿no? Entonces, si me permites, principalmente te hablaré de que... Por favor, venimos a escucharla y aclarar muchas dudas. Yo creo que lo primero que necesita saber el auditorio que nos está escuchando es ¿quiénes tienen derecho a una pensión alimenticia? Sí, ¿quiénes tienen derecho a una pensión alimenticia? El origen de una pensión alimenticia está en la necesidad. ¿En la necesidad de quién? Pues de esa persona que llamamos acreedor, ¿no? Ahí está el origen de este derecho, porque es un derecho incluso reconocido como un derecho humano. Entonces, como premisa fundamental tenemos la necesidad. Después tendremos la relación filial entre estas dos partes y después tenemos la capacidad de quien tiene que dar esa pensión alimenticia. Serían como tres elementos fundamentales, ¿no? Pero también hay que establecer como premisas elementales que este derecho a la pensión alimenticia se basa en el principio de proporcionalidad. ¿Qué significa eso en términos muy sencillos? Pues la necesidad del que va a recibir los alimentos y la capacidad del que va a dar esos alimentos. Tenemos que tener en cuenta siempre o muy presente estas dos cuestiones. ¿A qué me refiero cuando hablo de la capacidad del que va a dar alimentos? Pues se refiere a todas aquellas percepciones económicas que recibe
Ojo, no nada más su sueldo. Si es que esta persona tiene otras percepciones como producto de una renta, de una donación, de lo que sea, lo que se les ocurra que pueda ser una percepción, eso también tiene que tomarse en cuenta para establecer una pensión alimenticia. En cuanto a la necesidad, ahí sí tenemos muchas variables, y es que en estas cuestiones familiares yo siempre he pensado lo que son alimentos, guarda y custodia, patria potestad, son cuestiones que no les puedes poner una fórmula matemática y decir 2 más 2 y siempre que haya 2 y 2 son 4. No puede ser, es muy sencillo entenderlo porque las relaciones familiares todas son diversas, ¿no? Ahora sabemos que una familia no puede ser entendida únicamente como cuando existe un matrimonio entre un hombre y una mujer e hijos, ¿no? Que era como el concepto tradicional que teníamos de una familia. Hoy sabemos que hay familias de muchos tipos y en todos esos muchos tipos hay muchísimas relaciones distintas familiares, ¿no? Entonces, bueno, para determinar la necesidad del que va a recibir los alimentos, tienes que tomar en cuenta el modo de vida de esa persona. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en una situación de un divorcio, ¿no? Tenemos papá, mamá, se divorcian, ¿y qué va a pasar con los hijos? ¿Cómo vas a fijar la pensión alimenticia de esos hijos? Bueno, a mí desgraciadamente me tocó ver en muchísimos casos que como no teníamos un parámetro o algo muy cierto de cómo fijar esta pensión alimenticia, se llegó hasta el absurdo de fijar un día de salario mínimo como monto de una pensión alimenticia. O sea, ¿por qué llegar a esa determinación? Porque no teníamos pruebas de cómo establecer esa pensión alimenticia. Perdón por la expresión, pero es absurdo porque nadie en este país vive con un salario mínimo. Exactamente. ¿No? Entonces, de eso se ha encargado la Corte, de sentar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de darnos como bases sólidas sobre las cuales construir, porque insisto, cada caso tiene que ser visto de acuerdo a su propia circunstancia, ¿no? Bueno, entonces ahora tenemos como base lo siguiente. ¿Cuál es el tipo de relación o de situación familiar en la que se encontraba esa persona? Se trata de establecer entonces una pensión que sea digna y que sea decorosa. No nada más aquello que sea indispensable para vivir, ¿no? Por ejemplo, no podemos fijar una pensión en la que únicamente estén cubiertos exclusivamente los alimentos, entendidos como propiamente alimentos, ¿no? Sí, y no es así. Claro que no. Tiene que incluir, por supuesto, vestido, casa, atención médica, estudios. Claro, tiene que abarcar todos estos conceptos. Claro que tampoco nos podemos ir al otro extremo de la comodidad. Eso tampoco es válido. Siempre tiene que ser proporcional. Este es el eje fundamental del establecimiento de una pensión alimenticia, que sea proporcional. Entonces tampoco nos podemos ir al otro extremo de que el otro viva cómodamente y que esté todo el tiempo sin trabajar para que el otro lo mantenga, ¿no? Entonces, bueno, les decía, en principio, el origen de esto es la necesidad. ¿Qué pasa con los menores de edad? Los menores de edad se presume que siempre tienen necesidad. No hay que demostrar esa necesidad por una razón muy lógica. Pues un menor de edad no puede trabajar y allegarse los medios necesarios para su subsistencia, ¿no? Entonces eso es muy fácil de entender. Cualquier menor de edad tiene la presunción de necesitar, ¿no? Tratándose de los adultos mayores, ahí sí la regla cambia. Como es un adulto y en principio podría tener la facilidad de allegarse lo necesario para subsistir, ahí sí habría que acreditar esa necesidad. En el caso de los menores lo tenemos exento, en el caso de mayores, ahí sí hay que acreditarlo. Ahora, esta necesidad también tenemos que tener claro que es personal. Es decir, si yo como excónyuge de alguien necesito alimentos, pero a la vez yo tengo otras personas que dependen de mí, pensamos que tuviera unos hijos de un matrimonio diferente o etcétera. Alguna situación diferente en la que quienes dependen de mí no necesariamente tengan que depender de quien me tiene que dar alimentos, esa necesidad va a estar relacionada únicamente con mi necesidad, no con la necesidad de los que dependen de mí.
Porque, claro, quien está obligado a darme alimentos no lo está con quienes no tengan esta relación filial. Comencé diciendo que también era necesaria la existencia de esta relación filial. Entonces, esta necesidad tiene que ir o es individual en relación con acreedor-deudor. Ahora, ¿qué otra circunstancia tenemos que tomar en cuenta? Derivado de esta necesidad, cuando se establece una pensión alimenticia, por ejemplo, producto de un juicio en el que se ha demandado el reconocimiento de paternidad, esto provoca que el pago de los alimentos se haga de manera retroactiva. Se puede condenar entonces a alguien que no ha otorgado alimentos durante años hasta el momento del nacimiento de esa persona a la que está obligado a darle alimentos, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta la situación o la circunstancia de cada caso, porque podemos tener casos en los que el papá no sabía que ese hijo era suyo, pasaron muchísimos años, tal vez él ni enterado estaba y, no sé, 10, 15 años después viene la mamá y le dice, oye, pues el niño es tu hijo. Después de un reconocimiento de paternidad, si es que resultara positivo, claro que hay que otorgar una pensión alimenticia a ese menor. Sin embargo, no siempre va a traer como resultado también que se haga retroactivo al momento del nacimiento. ¿Por qué? Porque aquí hay que tomar en cuenta la buena o la mala fe de quien estaba obligado a dar alimentos. Digo, si yo no sabía que es mi hijo y 15 años después vienes y me dices, pues tampoco sería justo, no sería proporcional que me condenes al pago de una pensión de tantísimos años cuando yo ni sabía, ¿no? Sí. En cambio, si es una cuestión que tú ya tenías conocimiento, que tal vez no quisiste asumir la responsabilidad desde un inicio, que hubo diversas formas en las que te pidieron que cumplieras y al final no lo hiciste, sino que lo tienes que hacer como consecuencia de una sentencia, entonces sí, habría que hacer esta condena de manera retroactiva al momento del nacimiento del menor. Sin duda es un tema muy amplio y como usted bien dice, cada caso es diferente. Cada caso es diferente, claro. Entonces vamos a ir a una pausa rápidamente, regresamos porque hay muchas dudas que ahorita, bueno, ya que nos dio esta introducción, ahora dará respuesta a todas estas dudas. Regresamos. Ya estamos de regreso, seguimos aquí con nuestra invitada del día de hoy hablando de pensión alimenticia. Celina. Bueno, pues me parece muy enriquecedor toda esta exposición sobre lo que llamamos las pensiones alimenticias, que son las obligaciones de lo familiar. ¿Cómo se llama legalmente? La pensión alimenticia es un derecho que se tiene dentro de la rama. Derecho humano incluso reconocido a favor de los menores, no solo porque está en la ley, sino porque está en la propia Constitución y en los tratados internacionales. Exacto. A mí me gustaría muchísimo que lo pudiéramos reflexionar ahora que lo exponías. ¿Qué significa que cada uno de esos conceptos los veamos como con perspectiva de género? Y, por ejemplo, hace tiempo que las familias eran como tú te referías, antes eran papá, mamá e hijos, y en general eso era la base de la sociedad. Hoy las familias han cambiado muchísimo porque la sociedad ha cambiado, las familias han cambiado, y porque las familias han cambiado, ¿no?, radicalmente, es que la sociedad ha cambiado. Entonces es un ir y venir, y eso nos da combinaciones múltiples, interesantísimas. En algún tiempo lo que se nos venía primero a la cabeza era que el papá trabajaba y la mamá estaba en la casa con los hijos. Como decían, yo no hago nada más aquí cuido 15 chamacos, ¿no? Sí. O sea, casi nada. Y entonces, bueno, estas obligaciones implicaban, bueno, dar dinero en el momento de las separaciones, que la familia tuviera los recursos económicos necesarios para poder cumplir con el desarrollo de esa familia. ¿Qué pasa hoy cuando las condiciones han cambiado? Me parece que uno de los aspectos en los que habría que hacer énfasis en los cambios es en la responsabilidad de la paternidad, ¿no? Tanto de la maternidad como de la paternidad, porque había un esquema anterior en que, bueno, yo dejo esta con 15 y me voy con otra con 8 y luego me sigo con otra con 3 y ahí conforme la mata vaya dando. Estos esquemas han cambiado
pero no nada más han cambiado porque las familias son más chicas, porque hay evidentemente una reducción de la tasa de nacimientos y por las circunstancias actuales, sino también deberían de ser acompañados o deberíamos apuntalar para que hubiera un cambio en la visión de hombres y mujeres sobre su responsabilidad para la familia. Es decir, desligar a los hijos de la mujer con la persona que probablemente hoy ya no quieres vivir y ya no te llevas o la que tienes conflicto, desligarlos totalmente de eso para poder hacerse responsables del desarrollo de los hijos como tales, ¿no? Ese es un aspecto que a mí me parece relevante porque en muchísimos de los casos que conocemos todas, sí, es que alguien dice yo no le doy ni un centavo a porque claro, beneficiar a mis hijos implica que eso pase por aquí y entonces prefiero que se me mueran de hambre a que esto sea. Entonces, ¿cómo culturalmente tenemos que desligar a los hijos y a nuestras obligaciones al tenerlos con los conflictos que podamos o no tener con la pareja? Eso me parece que es algo muy importante y que entonces tendríamos que reducir al mínimo, desligar de estos conceptos de venganza que existen. Y la otra cuestión que a mí me parece fundamental es que conforme la tecnología ha avanzado, hoy día deseamos que sea mucho más eficiente para que podamos tener de manera mucho más real los ingresos de unos y otros. Es decir, que nadie se te puede esconder, que diga, no, pues yo gano el salario mínimo, soy el abogado de 30 empresas o la abogada de 30 empresas y gano el salario mínimo y aquí está este comprobante que lo dice. O sea, ojalá que con la tecnología podamos algún día tener un registro de quién gana qué y que sea proporcional efectivamente a los ingresos, lo que decías, a sus propiedades o a sus múltiples ingresos, tanto de hombres como de mujeres, hago énfasis, para que no se vea sacrificado. Pero claro, no se puede ocultar, como lo que decías, ya no se puede ocultar precisamente el tema de tus ingresos. O sea, si tú eres profesionista independiente o trabajas en una empresa, pues nada más con la compulsa de los impuestos ahí ya lo tienes. ¿Y si es tu empresa? ¿Y te das con menos? Bueno, pero siempre se puede. En la cuenta de cheques tienes que manejarlo. Bueno, hay que considerar. Sí, por supuesto. Hay muchos vericuetos que incluso los propios abogados hasta ahora sí que son los creadores. Pero quería acabar esta intervención diciendo que si nosotros, si trabajamos en disminuir, digamos, este concepto de machismo de que doy cuando quiero, como quiero y hago las truculencias y manejo todo a mi favor para hacer tal o cual cosa, si logramos disminuir eso, podríamos tener un desarrollo de los hijos engendrados de manera mucho más justa, mucho más equilibrada. Ese es un tema muy importante que a mí me encantaría que, como dices, se pudiera trabajar a nivel sociedad y que pudiéramos todos concientizarnos de ello. Hablábamos el otro día del tema de la perspectiva de género y decíamos que hemos tenido que hacer diferencias válidas para poder equilibrar diferencias entre hombres y mujeres. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con el tema de las pensiones alimenticias? Esto que dices, el papá es el empresario o viene de una familia que son empresarios, tienen un muy buen nivel de vida y cuando viene el problema con la esposa, se coloca como empleado de la empresa. Así es. Y gana un salario mínimo. Y de allí fíjame la pensión alimenticia. ¿Sí? Es una cuestión que para empezar es una cuestión cultural, como bien lo dice, claro, como bien lo platicamos, y ojalá que pudiéramos hacer todos conciencia de que los hijos no son los rehenes de un conflicto entre dos adultos. Tenemos que ser conscientes de que cuando tenemos un problema con la pareja, de que si hubo malos tratos, incluso de que si es entre adultos, no fue papá e hijo, y que los hijos tienen derecho a convivir con los papás. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta, señora que está en su casa. El niño tiene derecho a convivir con su papá, aunque su papá no dé pensión alimenticia. Sí, el niño hacer un sabotaje, no se puede utilizar para eso. Como un chantaje. Incluso claro. También hay criterios muy recientes también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala que aquel padre, ya sea mamá, papá, impida una convivencia con el otro, se le puede quitar la guardia y custodia del menor. Claro que se le puede quitar. Contra el desarrollo. Porque atenta contra el desarrollo del menor.
Entonces, ese es tendremos que empezar por ahí, ¿no? Como que empezar a hacer conciencia entre mamás, entre papás, y decir, a ver, los niños son ajenos a la relación que existe entre ustedes dos, a los problemas que existen o que existieron entre ustedes dos, y hay que separar a los niños de esta situación. Pero ahí es donde empieza el chantaje, tanto del hombro de la mujer, sí, claro, precisamente para llegar a un acuerdo. Finalmente eso es lo que tratan de lograr, ¿no? Y fíjense que a mí me ha tocado ver y escuchar, tristemente, cómo el empleado le dice al patrón que, con lo que ella comentaba como jefe, sí, no, ¿sabes qué? Di que gano poco para que no me quiten. O el bono que me das, sí, o la compensación que me das, por favor no lo manifiestes. Pero ahí entra algo. Hay que recordar que el juez o los jueces tienen la capacidad legal, todo la herramienta legal y la obligación. Exactamente, para exigirle al patrón, ¿sí?, cuando le llega la notificación, que manifieste, ¿sí?, todo el salario, como lo dijo bien la jueza hace un momento, que tiene esa persona. ¿Sí? Porque si hemos encontrado, nos ha tocado ver que hay patrones que no te preocupes, planito, yo veo que... Déjame que te interrumpa ahí, porque, o sea, yo pongo la perspectiva de género como un microscopio en el hecho, en la gota. ¿Qué es lo que vemos en esa gota? Vemos un machismo, una complicidad machista. Así es. No es el patrón no es el patrón y el trabajador, es el hombre y el hombre, porque el hombre se ve reflejado hoy por ti, mañana por mí. Entonces, cuando digo perspectiva de género, digo que hay una complicidad machista que puede ser entre mujeres, que puede ser entre hombres y mujeres, o sea, es una cultura, pero que ahí la complicidad machista se da diciendo, pues, ay, pobre cuate, mira, esta quiere que le mantenga a sus 5 hijos, no. Nosotros manejamos un concepto que se llama suplencia de queja, que no es más que nosotros tenemos la obligación de ver, aunque no me lo diga el actor, el demandado, de nosotros analizarlo, verlo y recabar pruebas. Esto es muy importante. En cuestiones de alimentos tratándose de menores de edad, necesariamente estamos obligados a recabar las pruebas necesarias para poder fijar una pensión alimenticia. Si vemos que el señor tenía un modo de vida mucho más elevado que el que ahora manifiesta tener con el sueldo que dice percibir, estamos obligados a indagar, a preguntar propiedades, cuentas bancarias, en fin, cualquier cuestión que implique una percepción económica. Esa tenemos que traernos pruebas nosotros como jueces para poder fijar la pensión alimenticia. ¿Y cuál es ese procedimiento? Por ejemplo, si yo tengo una cuenta, que ustedes pues mandan un comunicado al banco, ¿cuál Así es el procedimiento? Sí, nosotros podemos pedirle informes a cualquier institución bancaria, cualquier autoridad, y están obligados a darnos información. Desde tu experiencia, por ejemplo, una mujer humilde, la esposa de la pareja, una mujer trabajadora y con una pareja trabajadora humildes, que demanda la pensión alimenticia para sus hijos, más o menos ¿cuánto tiempo y cuánto le cuesta a ella? ¿Cuánto tiempo le podría tardar? En términos generales, yo sé que acabas de decir que cada uno es un caso, pero así, si tú asesoraras a alguien, decirle, mira, más o menos... El tema de la pensión alimenticia es algo que tiene que verse de manera pronta. ¿Por qué? Porque está en juego la subsistencia de una persona. Entonces, de entrada, cuando tú presentas una demanda, puedes pedir que un juez te fije una pensión alimenticia provisional. ¿Esto qué significa? Que el juez va a decidir de momento una pensión y aunque esté, digamos, en juego durante todo el juicio cuál va a ser el monto final, tienes por lo menos asegurada una cantidad con la cual puedas subsistir. Fíjense, precisamente por eso el tema de no otorgar alimentos puede dar lugar hasta la comisión de un delito, ¿no? Y de eso sí. Y de perder la patria potestad de los hijos. Si la pérdida de la patria potestad de un hijo es una sanción muy grave, claro que sí, pero es tan grave como la gravedad de no darle alimentos a tus hijos, porque los hijos comen todos los días necesitan lo necesario para bañarse, para acudir al colegio, para comer, ¿no? Entonces es tan necesario como eso. De momento, por supuesto, se puede conseguir el otorgamiento de una pensión alimenticia provisional
al instante en el que se presenta la demanda. Entonces, vamos a ir rápidamente a una pausa, regresamos porque el tema es muy interesante y muy amplio con todas las dudas que se tienen. Regresamos. Bueno, pues ya regresamos de esta pausa. Y bueno, juez, uno de los temas importantes también dentro de la gama de lo que es familia es el incumplimiento de las responsabilidades familiares. Hemos tenido mujeres quejándose con nosotras, con los abogados, en los juzgados a cada rato y en todos lados, en donde manifiestan los señores, les llegan y les dicen en la casa que no les van a pagar ni un solo peso, no les van a recibir ni un solo peso de la pensión alimenticia. ¿Qué pasa con ese incumplimiento de responsabilidades familiares por parte del padre que deja de incumplir con esa obligación? Puede dar lugar a dos situaciones: a la pérdida de la patria potestad, como les comentaba, que es una sanción gravísima porque es perder los derechos que tú tienes sobre tus hijos. Pero ojo, esto es muy importante precisarlo: los derechos que yo tengo como padre, pero no las obligaciones que tengo como padre. Porque también en alguna ocasión me tocó escuchar o ver alguna resolución en la que se decía, bueno, es que como ya no es su papá, entonces ya no le va a dar pensión. No, claro que no. No tienes ya derechos sobre tus hijos, pero sí tienes las obligaciones. Claro. Porque lo que no se ha cancelado y no se podrá cancelar son los derechos del menor. Los derechos de ese menor jamás se van a cancelar. Entonces, sigue subsistiendo la obligación de otorgar alimentos, pero ya no tienes derecho sobre cómo llevar o guiar la vida de ese menor de edad. Esa sería una, y la otra sería la sanción de carácter penal, que es cometer un delito, ¿no? Claro. Incluso se ha sentado criterio en el sentido de que no es necesario que ese menor, o acreditar que ese menor no tenía para comer, ¿no? Porque muchas veces el alegato de defensa era, bueno, pero es que la mamá trabaja y la mamá sí tenía para darle de comer. No, este es un delito de los que se conocen como de riesgo. Así es que el solo hecho de que lo pongas en riesgo de no subsistir da lugar a la actualización del delito. Entonces basta con que haya un establecimiento de una pensión como consecuencia de una sentencia o de un convenio entre los padres, para que en el momento en el que está obligado no cumpla, comete el delito, a pesar de que el menor no se haya quedado sin ingresar para subsistir, ¿no? Y Quintana Roo es de los pocos estados en donde el incumplimiento de esta pensión es hasta cárcel, ¿no? Sí, es un delito, claro, es un delito. Que yo tengo mis asegúnes en relación con eso, porque bueno, si lo metes a la cárcel, ¿cómo trabaja y cómo va a pagar la pensión? ¿No? Es una forma de que sea, es una forma de precautoria, digamos, de pedir que se tome conciencia de la gravedad del tema, claro, de dejar sin alimentos a tus hijos. Esa es la parte que a mí me causa mucha entre furia y dijéramos impotencia, porque son tus hijos, o sea, no estamos hablando de, o sea, son tu gente, tú los creaste, tú los hiciste. ¿Cómo puedes no darle una pensión a alguien que es de tu sangre? O sea, a mí eso te juro que no me cabe en la cabeza. Pero además, fíjate, sabiendo que, es muy sencillo entender por qué la ley es tan proteccionista con los niños, ¿no? Los niños son la base de nuestra sociedad. Yo también, yo siempre he pensado que la infancia además es la etapa más importante de todos los seres humanos. Es donde forjas tu carácter, es donde surgen tus miedos, tus valores, todo, ¿no? Es como el cimiento de una construcción, ¿no? ¿Y qué pasa, licenciada? Bueno, la obligación del hombre para dar la pensión alimenticia. ¿Qué pasa si yo paro? Porque esa es una duda que me han hecho muchos varones. Ya tengo una pensión alimenticia antes y ahorita estoy recibiendo otra demanda de pensión alimenticia. ¿Qué pasa con ese hombre? Tiene que cumplir. Tiene que cumplir. Necesariamente tiene que cumplir.
Bueno, para los valores... Tiene que cumplir, claro. Pues sí. Pero, ojo, nada más que aquí sí. Cada hijo es su responsabilidad, aunque sea con diferente pareja. O sea, ¿qué pasa con el juez? ¿Qué hace el juez en ese momento que ya tiene, cuando tiene en su escritorio un expediente de un hombre que dice que ya tiene una pensión en el que le están quitando el 25 o el 30% de su salario? Bueno, ahí es donde entra, como les decía desde un principio, el tema de la proporcionalidad, la capacidad del que tiene que dar. Entonces, claro, yo como juez tengo que tomar en cuenta que del 100% de sus ingresos, 25 no los puedo tocar porque ya están asignados a otros hijos. Okay. Entonces, del 75 restante es de donde yo tengo que partir para establecer el pago de la pensión. Y en ese tema, por ejemplo, ¿hay algún tabulador, en donde por edad también se tengan algún rango o no? No hay tabuladores. Los hijos tienen derecho a alimentos. Qué bueno que tocas el tema, porque también antes se pensaba que por llegar a la mayoría de edad ya no tenían derecho a alimentos. Eso no es cierto. Los hijos mayores de edad también tienen derecho a alimentos. Y el hecho de que incluso se ha sostenido por parte de la Suprema Corte, el hecho de que incluso no se acorde el grado de estudios que tiene con la edad, no es determinante para negar una pensión alimenticia. O sea, si la condición de un mayor de edad es que esté estudiando, ¿no? Okay. Que esté estudiando y que tenga un nivel, digamos, acorde con la edad. Pero no es una regla que tenga que aplicarse a rajatabla, ¿no? Hay que ver cada circunstancia. Por ejemplo, si el propio padre fue el que ya no le proporcionó lo necesario para seguir estudiando y pensamos en que ya debiera estar en una universidad y apenas está cursando la preparatoria porque en algún momento ya no pudo acudir a la escuela, bueno, no podría tomarse en cuenta como algo para negarle el otorgamiento de la pensión. Fíjate que todo este tema, y hay que decirlo, Quintana Roo tenemos de los estados donde hay más récord en divorcios. Y esto pues obviamente ha generado que también ustedes tengan mucho más trabajo. Les voy a platicar qué pasó con lo de los divorcios. Eso es algo cierto. Quintana Roo empezó, todo esto en realidad empezó en la Ciudad de México cuando se introduce en el Código Civil la posibilidad de divorciarte sin causa. El llamado divorcio incausado. Okay. ¿Qué significa en términos muy sencillos? Yo voy ante el juez y le digo, yo ya no quiero estar casado con ella o con él. Es así de sencillo. Antes, para divorciarte, tenías que tu supuesto tenía que estar en alguna de las causas que señala el Código Civil. Malos tratos, sevicia, etcétera, ¿no? Ya no quiero y tenías que acreditar alguna de esas causales. O el mutuo consentimiento, ¿no? Pero surge entonces el tema del divorcio incausado, llega el tema hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dice, bueno, aquellos códigos civiles de cualquier lugar en el que no esté previsto el divorcio incausado es contrario a la Constitución. ¿Por qué? Porque dice, porque ello implica que va en contra del libre desarrollo de la personalidad de cada quien. ¿Qué significa esto? Que yo tengo derecho a decidir cuál es mi plan de vida, ¿no? Ya me casé, pero resulta que a los 10 años mi plan de vida es otro, es vivir con otra persona, es ya no estar casado, no sé, lo que tú quieras. Entonces, se dice, bueno, está bien que el Estado tiene que intervenir en la regulación de las relaciones entre las personas para la convivencia sana de la sociedad, etcétera, pero no puede llegar al extremo de invadir esa libertad que tienes tú para decidir tu plan de vida. En eso no puede interferir el Estado, en decidir en tu plan de vida. Entonces dice, basta con que uno solo de los cónyuges vaya y le diga al juez, ya no quiero estar casado, para que venga el divorcio. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues es muy sencillo, digamos, ahora obtener un divorcio. Antes, insisto, un proceso enorme en el que tenías que acreditar las causales y a veces pasaba que los testigos decían una cosa que no iba relacionado con lo que se había expuesto en la demanda y al final tenías una sentencia en la que no se divorciaban
y entonces estaban separados, pero estaban casados, y entonces venían después las uniones de hecho, o sea, entre personas que no pueden ser concubinos porque uno de ellos está casado. En fin, la verdad es que viene todo este criterio también a regular esta situación y dice, bueno, el que ya no quiere estar casado, pues tiene derecho a decidir sobre su plan de vida, ¿no? Entonces, bueno, eso puede ser una razón por la que existen tantos divorcios. Tantos divorcios, ya es más fácil, por decirlo de alguna manera. Abogada, las parejas del mismo sexo. Sí, lo decía hace un momento Celina Izquierdo, que ya hay diferentes tipos de familia, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ya la Suprema Corte también ya empezó llamándose, o hasta ahorita todavía lo conocemos como un tema de perspectiva de género. Yo siempre he pensado que se llama de un tema de perspectiva de igualdad. Vamos a llegar a ese punto. El tema es nada más la igualdad, que todos tengamos los mismos derechos. Se trata simplemente de eso. ¿Qué pasa entonces? Que se reconocen los mismos derechos, por ejemplo, al pago de una pensión alimenticia de la excónyuge, de la exconcubina e incluso de aquellos que tuvieron una relación de hecho nada más. ¿Cuáles son estas? Las que yo les decía, cuando no estás en condiciones o que no cumples con los requisitos para estar en un concubinato porque alguno de los dos es casado. Ajá. Y entonces, pero vives con esta otra persona como si fuera tu concubino, como si fuera tu esposa, ¿no? Entonces, este tipo de relaciones también las protege. Estos criterios de la Corte también protegen este tipo de relaciones, y en el momento en que viene la ruptura, pues también viene el establecimiento de derechos para las dos partes, ¿no? Ojo, también aquí tampoco nos vamos a ir al extremo, no relaciones efímeras, ¿no? Estuvimos 2 meses juntos y ya también quiero mi pensión. Pues totalmente. Fíjate que ahorita, antes de irnos a la pausa, nos tenemos que ir a un corte rápidamente, pero sí quiero decirles, por ejemplo, en estas estadísticas que tenemos por parte del INEGI, en la cuestión de relación de divorcios y en esas pensiones alimenticias, evidentemente los municipios del norte es donde más casos hay, ¿no? Entonces, ahorita regresando del corte les vamos a decir por cada municipio cuánto es precisamente los hijos beneficiados por pensión alimenticia. Regresamos. Estamos de regreso, seguimos en Palabra de Mujer hablando sobre el tema de pensiones alimenticias, y en todas las estadísticas que proporciona el INEGI, en esas investigaciones que hace el INEGI, veíamos algo muy interesante, Virginia. Sí, fíjense que de 1993 a 2017, el mayor número de divorcios, ¿dónde cree usted de los municipios del estado? Es el mayor, en el municipio de Otompe Blanco. Imagínese usted. Sí, siempre pensamos que en los municipios del norte. Ajá. Y curiosamente, sí, los hijos beneficiados con pensión alimenticia, el más alto es Benito Juárez. Imagínate. ¿Qué está pasando? O sea, lo que usted mencionaba, o sea, en una es porque ahí hay más arraigo, en Otompe Blanco, sin duda. Sin duda. Son matrimonios de mucho más largo, supongo. Puede ser un índice. Es que eso pensamos, Norma, pero pues esto te indica que no hay que no es así. Muy largos, ¿eh? Que no es así, claro. Cambia totalmente. Ha cambiado la dinámica social, ha cambiado la dinámica familiar. Y el estereotipo de familia ha cambiado, entonces todo debe cambiar, por supuesto. Totalmente, ha cambiado, y como les decía, bueno, a lo mejor abrir la puerta a ya no sujetar alguna condición el tema del divorcio, pues ha dado pie a esta situación. ¿Qué pasa con el tema de la pensión alimenticia? Es que una cosa es el divorcio y otra cosa es la pensión alimenticia, guarda, custodia, patria potestad de los hijos. Hablando de la custodia, perdón, abogada, que te interrumpa. Muchos varones que nos están viendo a través de las redes han pensado y siguen pensando, siguen con la idea, inclusive cuando hay pláticas de charlas de amigos y demás, de que la custodia solo se le otorga a la mujer. No, también ha cambiado ese sentido. También ha cambiado esa situación. También nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicando este tema de la perspectiva de género, que es un tema muy bonito y muy amplio, y que de verdad yo celebro todos los días que se haya abierto la puerta del tema, porque nos ha dado lugar a criterios muy importantes y que benefician a toda la sociedad. Ha sido este tema de la custodia. A ver, no necesariamente
la custodia tiene que quedar en la mamá. Mujer, claro. Puede ser también el papá puede ser lo suficientemente apto para cuidar a los hijos. Entonces escuchamos varones que se quejan de dar la pensión alimenticia porque dicen, es que ella no le hace llegar todos los recursos al menor, ¿no? Ya se lo gasta en otras cosas, y mis hijos no reciben todo, o como nos decían por ahí, ¿no? Siempre lo veo vestido igual, entonces, ¿qué pasa con la pensión alimenticia? Bueno, yo le diría a ese señor, bueno, señor, yo creo que usted podría asumir la responsabilidad del cuidado de los hijos, porque también esa es una realidad. Viene la separación y de repente para el hombre es muy cómodo decir, bueno, pues que se queden los hijos con la mamá, ¿no? Claro. Ese es un trabajo que también debe tomarse en cuenta. El cuidado de los hijos es un trabajo. Sí, así es. El cuidado del hogar, la limpieza del hogar es un trabajo que incluso ya también por criterio de la Corte se reconoce como una aportación Así económica al Así es, matrimonio. De hecho, definitivamente. cuando viene el divorcio y Hay una tenemos... indemnización también, ¿verdad? Hay una indemnización, e incluso si tuviste un matrimonio por separación de bienes, tú tienes derecho a que te den alguna parte de esos bienes, aunque haya sido, insisto, por separación de bienes, si es que tú como mujer te dedicaste durante toda la vida del matrimonio al cuidado del hogar. También debe considerarse como una aportación económica. Claro, es un trabajo. Al hogar. Es un trabajo. Así es. Entonces, bueno, si le dejas el trabajo del cuidado de los hijos a la mamá y estás inconforme con la pensión que otorgas porque piensas que no todos los recursos van hacia los hijos, puedes someter tu caso al juez y decirle, dame la custodia de los niños, yo me voy a encargar de cuidarlos y veo que todos los recursos vayan directamente a ellos, ¿no? Claro. Esa también es una situación que podría ocurrir. Pero eso es nuevo, ¿no? Dijéramos, es nuevo de algunos años de Sí, acá. tenemos un criterio, digamos, reciente de la Corte, no sé, pensamos en 2 años, 2 o 3 en años. el que se estableció esto. Les decía yo que el tema de la perspectiva de género es un tema de perspectiva de igualdad, y la Corte se ha encargado de explicarnos por qué todos tenemos los mismos derechos. Así es. Entonces, por ejemplo, en el caso de los varones también se ha dicho, tienen derecho a atender a sus hijos, a que no se les discrimine considerando que no son aptos para cuidar a sus hijos. No, sí lo son, claro que lo son. Y en algún momento los varones han pedido también el derecho a tener derecho a una guardería. Ah, sí, sí, porque claro. decían que no solamente la guardería es para ahora ya Es no un falta. asunto muy bonito que sí. resolvió también la Corte hace no mucho tiempo, en el que se cuestionaba que en el Seguro Social únicamente sí se le daba el servicio de guardería a las mujeres por ser mujeres, sin más condiciones. Así es. Y en el caso de los varones, únicamente que fueran viudos, divorciados y tuvieran la custodia de los hijos. Y ojo, una cuestión muy curiosa, ¿no? Les quitaban este derecho si es que contraían nupcias nuevamente. Y dice la Corte, bueno, esta norma es discriminatoria por donde la veas. Así es. ¿Por qué? Porque consideras que él no es apto para cuidar a sus hijos. Después le atribuyes la carga de cuidar a esos niños a una mujer solo por ser mujer, ¿no? A lo mejor ni es la mamá de los hijos. Claro. Porque digo, habrá situaciones en las que alguien se vuelva a casar con la misma persona, que sería rarísimo, Sí, yo creo. sí, hay. Pero Sí, bueno, hay, sí los hay, pero la regla general yo creo es que no, que te casas con otra persona. ¿Por qué le vas a imponer la obligación a esa otra persona de cuidar a los hijos de otra persona? O sea, Pero no, se ha dado también. pero la claro. norma no tendría que establecerlo así, ¿no? Entonces es como eso es lo que nosotros conocemos como estereotipos de género. Claro. Son roles que le atribuyes a los hombres o a las mujeres por el solo hecho de serlos, ¿no? Y eso es discriminatorio. Y por el lado de los menores también, dice la Corte, esa norma también es discriminatoria porque le quitas el derecho a la guardería cuando viene el papá. Cuando todos los niños tienen derecho a que sean cuidados por alguien profesional cuando sus padres no pueden hacerlo, ¿no? Se ha avanzado mucho, lo que decía antes de que se fuera Selena, en el tema para determinar estos criterios en perspectiva de género. Sí se ha logrado, se ha avanzado. Muchísimo. ¿Cuándo te imaginabas antes? Bueno, yo desde que empecé a trabajar en el Poder Judicial, yo me acuerdo que ni por asomo podrías pensar en algún criterio en el que una señora
que estuvo durante toda la vida de un matrimonio trabajando en el hogar tuviera acceso a una pensión alimenticia si no estuviera en ciertos supuestos, en que estuviera incapacitada físico, mentalmente para darse alimentos. Yo creo que lo que abrió la puerta, nos abrió la puerta a todos con los derechos, fue la reforma que se hizo en el 2011. En 2011, por supuesto. La reforma constitucional de 2011 fue el parteaguas para que vinieran todos estos criterios. En tema de perspectiva de género se ha avanzado muchísimo. Tenemos criterios muy interesantes. Tenemos la obligación nosotros como jueces incluso de analizar cada caso con perspectiva de género cuando veamos que existe una situación de discriminación. Yo creo que es obligación de los medios de comunicación darle difusión, y precisamente Luces TV ha elegido precisamente este tipo de programa. ¿Para qué? Para informarle a la ciudadanía, a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, estos temas que son muy importantes. Yo les felicito y les agradezco mucho que me inviten porque, insisto, nosotros también como juzgadores nos debemos a la sociedad y es muy bueno que sepan cuáles son los criterios que nosotros aplicamos, que estamos obligados a aplicar y que en algún momento pueden hacer valer si es que se encuentran en alguna de estas situaciones, ¿no? Cuestiones de la vida diaria que se presentan siempre y que de repente dicen, ¿y qué hago, no? ¿Y qué puedo hacer? Estoy en esta situación y no sé qué hacer. Y hace falta que se sepa, Norma. Pues en una sociedad desinformada, sin duda, pues no avanzas en todos los sentidos. Y no nada más hablando de temas de esos, en cualquier ámbito. No, y es que ¿sabe qué pasa también? Que de repente la señora o el señor que se encuentra en esta situación en medio de un problema familiar de esta índole, dice, bueno, ¿a quién le pregunto? A un abogado, pero va con el abogado y el abogado pues le va a cobrar la consulta. Toda consulta causa honorarios. Y entonces, qué bueno que haya estos espacios para que por lo menos tengan una idea de qué es lo que se podría hacer en su caso, ¿no? Fíjate que otro tema que también resalta mucho y sobre todo por el destino en donde estamos es el tema también de cuando son mujeres extranjeras peleando una pensión alimenticia. Sí. O sea, ahí muchas veces el chantaje, porque se aprovecha de la situación migratoria de las mujeres, claro. Ese es otro hecho. Así es. O sea, ¿qué tantos derechos tiene también esa mujer, aunque su situación migratoria no sea la que la ley prevalece, ¿no? O sea, ¿cómo sería ahí? Claro que los tiene. También los tiene si es que está casada, si es que tiene una relación de concubinato, etcétera. Todas estas relaciones que protege la ley, claro que tiene derecho. Y los hijos con también, mucha más razón. Así es. Y en ese caso se da mucho, y te digo porque yo he conocido varios casos, de que incluso si la patria potestad se le otorga a la mujer, aunque sea de extranjera, no los puede sacar de nuestro país. Bueno, esa sí es una regla para todos, para todas. ¿Por qué? Porque desgraciadamente también ocurre el tema de la sustracción de los menores. Eso es cierto. ¿Cuál es la finalidad? A ver, pensemos, ¿cuál es la finalidad de que una mujer salga con sus hijos sin una autorización? Pues desgraciadamente hemos visto que se van al extranjero con la idea de que jamás vuelvan a tener contacto con el papá, ¿no? Claro. Entonces ahí estamos castigando nuevamente al hijo por algo que no tiene nada que ver, ¿no? A lo mejor un conflicto entre adultos y entonces castigas al hijo porque le privas del derecho de ver a su papá. Entonces cualquier persona divorciada, no divorciada, que tenga un hijo con otra persona que no estén casados, para poder salir al extranjero tiene que tener una autorización, claro, con el menor. ¿Papá o mamá? Sí, claro que sí. Abogada, de verdad es un gusto que estés con nosotros y bueno, pues hay muchas preguntas que se quedan pendientes, pero bueno, es el inicio, digo, te estaremos convocando posteriormente, pero sí quiero dejar una conclusión en este programa. Yo creo que aquí, ¿cuál sería realmente el mensaje que queremos dar a todos los ciudadanos? Que nos concienticemos. Señora, por favor, olvídese del problema con el marido, arréglelo por otra parte. Separemos los conflictos de adultos de los niños y siempre pensemos en los derechos de ellos. Nosotros que tanto decimos que amamos a nuestros hijos, pues no nada más lo digamos, hay que demostrarlo, ¿no? El amor se demuestra y hay que separar los conflictos entre adultos de los menores. Por ahí podríamos empezar como sociedad y muchas de estas cosas cambiarían, ¿no? Voy a decir lo que una vez me dijo mi hija. Ustedes dejan de ser pareja, pero nosotros nunca dejamos de ser sus hijos. Así. Y señores,
La responsabilidad es primero. También, claro. Son sus hijos. Son su sangre. Son su sangre y tienen derecho a la pensión alimenticia, a que se le otorgue, a convivir con sus hijos, claro. Efectivamente. A convivir. Así es. Abogado, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Gracias a ustedes. No, Muchas gracias. Estoy siempre al pendiente y estoy siempre a sus órdenes y gracias de verdad por hacer este espacio. Es la jueza Marisol, está aquí en el juez de distrito, aquí en los tribunales del estado de Quintana Roo. Bueno, pues ya tiene una alternativa, si usted tiene alguna duda, igual acérquese al juzgado directamente. Claro. Muchísimas gracias. Pásela usted muy bien. Virginia, como siempre, nos vemos la próxima semana. Cualquier duda, cualquier cosa que quiera o sugerencia que nos quiera decir a través de las redes sociales en este su programa, Palabra de Mujer.